Buenas tardes a todos, bienvenidos acá a Minería Ética, este grupo yo diría de gente sabia, no de viejo, pero gente sabia, muy metido en la minería, y eso es lo bonito, porque hay un link con nuestra invitada, eh, am, sus padres trabajaban en Codelco, así que este grupo de 220 y tantos personas que han trabajado en la minería, otros son amigos nomás de la minería, pero es la actividad, ¿no es cierto?, que mueve a Chile, la que mayor aporte hace al Producto Interno Bruto. Así que hay muchísima experiencia dando vueltas acá y nos encanta saber qué es lo que pasa alrededor. Así que, Catherine, bienvenida acá. Yo voy a hacer una pequeña presentación nomás. Catherine, una joven abogada, comparado con todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Militante de Renovación Nacional y lo importante que fue subsecretaria de Prevención del Delito durante el segundo mandato de Sebastián Piñera, o sea, del 2018 al 21. Lo que sí tengo que decir, porque lo simpático en 2020, tras la llegada de la pandemia, ¿no es cierto? El entonces ministro del Interior, Gonzalo Brun, la designó a cargo de la elaboración de los protocolos de movilidad y cuarentenas. Tú no sabes, Catherine, cuántos papelitos yo tenía de la Sí comisaría sé. virtual para poder salir con el perro. Entonces el problema era que tenía que esperar un cuarto de hora y el perro no lograba discutir yo con él por qué no podíamos salir ahora. Pero en fin, eso era un problema personal mío con la comisaría virtual, pero funcionó estupendamente. Catherine también pasó por el proceso constituyente y eso no deja de ser, fue designada por el Senado como una de las integrantes de la comisión experta, la cual estuvo encargada de redactar este anteproyecto, el segundo, que bueno, tampoco no le gustó a la gente, así que al final nos quedamos em, con la constitución antigua y esa es la que funciona. Después, Catherine tiene un dejo hacia los municipios, fuera de que fue concejala de la Municipalidad de Quinta Normal, 2012 a 18, ha trabajado en la Municipalidad de Conchelí y actualmente en la Municipalidad de Providencia, junto a Evelyn Matei. Y también, eso es simpático, que participó en la campaña presidencial del ahora candidato a alcalde de Ñuñoa, Sebastián Siegel. Así que hay algún nexo con las municipalidades. Y lo que sí hoy día, y eso es lo simpático, vamos a escuchar su experiencia personal en el así llamado, acuérdense, estallido social. Hay otro nombre para eso también, pero ahí está, el del 19 de octubre, que es un acontecimiento, yo diría que es traumático para el quehacer nacional. O sea, no es una bagatela lo que pasa, entonces algunos lo miramos de afuera, otros estuvieron por dentro. A propósito, el que estuvo por dentro también es Gonzalo Blumel, y voy a hacer un aviso comercial. Él escribió un libro que vale la pena que lo lean, se llama La Vuelta Larga. Es bien entretenido porque uno, por lo menos yo aprendí muchas cosas que no sabía cómo se manejaba entre el ejecutivo y el legislativo. Y él, como estuvo en eso, es bien interesante ver cómo funciona un gobierno por dentro, que para nosotros, los simples ingenieros, ¿no es cierto?, es algo que no entendemos. Pero habiendo hecho esta pequeña introducción, yo igual quiero preguntar ahora directamente a Catherine, ¿quién es Catherine Martorell? Cuéntanos primero, fuera de las cositas que yo dije, ¿quién es Catherine? Y de ahí te voy a dar la palabra que tú hagas tu presentación, que yo diría 20, 25 minutos, y después nos ponemos a preguntar. ¿Te parece, Catherine? Te dejo primero Perfecto. el espacio, cuéntanos quién eres tú. Esa es la típica pregunta, ¿no es cierto? Y después vamos a tener las preguntas y a todos ustedes les pido que me indiquen con la manito para darles la palabra en el orden correcto. Entonces ustedes levantan la manito y yo les doy la palabra y le hacen las preguntas a Catherine. Por favor, preguntas, no muchos comentarios, para que ella sea la que conteste. Gracias, Catherine. Adelante. Tuyo el micrófono. Bueno, soy hija de minero y minera. Eh, Se conocieron en Codelco, de hecho, y sobrina de Marcelo Aguad, que probablemente también lo conocen, también minero, ¿no? Así que conocí Codelco desde... Aquí, listo. Conocí Codelco desde muy chica. Me parezco físicamente a mi papá. Y tengo algunas cosas de él. Yo diría que el interés, por ejemplo, por la política viene muy de la mano de mi papá. Mi mamá, como buena árabe, mucho más en la línea de la ingeniería, del emprendimiento. Cuando yo le dije a mi mamá que quería ser candidata a concejal en Quinta Normal, lo único que hacía era preguntarme por qué, pero ¿por qué? ¿Por qué?
sea, como no podía entender esto de que yo quisiera meterme en la política. El lado de mi mamá es Aguad, mi mamá se llama Angeli Aguad, y los Aguad, además como buenos árabes, decimos nosotros tenemos el jamule, entonces somos súper achoclonados, súper, y ni un político ni de cerca por ese lado. Eh, y por el lado de mi papá yo diría que es más el mundo de los abogados, pero tampoco políticos. Entonces yo fui como una cosa rara, pero sí mi papá tenía mucha inquietud política, le gustaba estudiar mucho la historia, en fin, o sea, además era muy simpático mi papá, porque él siempre quiso tener un hijo hombre primero y bueno, tuvo mujer. Entonces, todas las cosas que probablemente habría hecho con mi hermano las terminó haciendo conmigo. Entonces me enseñó a disparar chica, a manejar muy chica, como que le gustaba jugar cosas que quizás en esa época, hoy día ya no es tema, pero en esa época eran como más relacionadas con los hombres que con las mujeres. Entonces, bueno, compartíamos también esas ganas de conversar de historia, de política. Me acuerdo que me hizo leer desde muy chica El arte de la guerra, que por cierto lo he leído 40 veces y siempre lo veo de distinta manera. Yo creo que es un libro que uno debiese tener siempre en el velador. Soy una mujer que cree demasiado en la libertad y he construido mi vida en base a eso. Si me casé a los 40 porque siempre sentí que si no encontraba a la persona adecuada no tenía que casarme, no era mi obligación tener hijos. Mi marido tiene hijos que lo siento de verdad como propios, son muy regalones, pero soy una persona que siempre quiso tener su autonomía y su independencia, siempre, siempre, siempre. Y que eso lo cuido muchísimo. Soy de derecha, pero soy de una derecha bastante liberal, insisto. O sea, creo mucho en que las personas tomen sus propias decisiones, creo muchísimo en el emprendimiento. O sea, el conservadurismo no es muy parte de mi forma de ver la política ni la vida en general. Em, He tenido la posibilidad y soy una agradecida de hacer lo que más me gusta. He estado siempre en pegas que me hacen feliz. Soy muy apasionada y soy estresada, pero estresada feliz. O sea, si ustedes quieren hacerme daño, denme ocio, ¿ya? O sea, a mí el vivir a mí por hora me encanta. Muy, con este origen árabe, muy concentrada y muy preocupada siempre de mi familia. Mi familia es lo primero, pero lo segundo es la pega y me encanta la pega. Y siempre con ganas de contribuir en la medida que uno pueda hacerlo a tener un mejor país. Eso para mí es clave. Me gusta, por lo tanto, mucho más el mundo ejecutivo que el legislativo. El legislativo lo encuentro una lata espantosa. En cambio, el ejecutivo, el trabajar en municipios, trabajar en servicios públicos, el sentir que lo que uno hace repercute rápidamente en la vida de las personas es algo que me encanta. También pasé por el mundo privado, fui directora de sustentabilidad en Tel. Fue un momento de mucho relajo en mi vida, es distinto. Y ahí uno también, después de haber pasado mucho por el mundo público, también empieza a conocer un poquito la miopía de las empresas, ¿no? De no conocer este sistema, esto que decía Erwin, de mira, yo leí este libro y me di cuenta en realidad de la relación del ejecutivo y cómo se va negociando. Sí, po, hay mucho de eso. Les recomiendo un libro a propósito, Siete cabezas de Iván Poduje. Es una buena explicación de lo que vamos a hablar hoy día, que es el estallido social, estallido delictual, como quieran llamarlo. A mí no tengo problema, les voy a contar solamente lo que me tocó vivir a mí eh, sin ninguna censura, así que aprovechen de preguntar lo que se les ocurra. Y nada, quizás en otra oportunidad incluso podríamos hablar de la pandemia, que también fue bien interesante todo lo que hubo ahí. Me encantaría invitar a mi amiga Paula Daza y podríamos hacer algo las dos juntas que sería bien entretenido. Ya Eh, quedas matriculada, Catherine, estás listo. Por haberlo dicho, lo vamos a meter Perfecto, en el la Paula está programa. en Europa ahora, pero cuando vuelva lo conversamos con ella, nos hicimos muy amigas en la Encantado. adversidad, trabajamos mucho juntas, así que también uno pensaba que después del estallido social nada podía ser peor. Incluso llegó un minuto en que decíamos, por favor, que llegue la pandemia para que se calme esto, y cuando llegó la pandemia me dijimos, ¿qué es este monstruo? Entonces, al final
Bueno, creo que si hay Sí. una cosa que he aprendido es administrar crisis. Creo que una de las cosas que, una de mis virtudes profesionales, más allá de ser abogada, magíster y los cargos que he tenido, es que soy, en buen chileno, hincha pelota. Soy una persona que cuando quiere conseguir algo, insiste, insiste, insiste hasta lograrlo. Em, y es lo que soy. Lo paso bien, me gusta divertirme también, me gusta mucho andar en moto. Después del estallido social me vino un vértigo muy complicado, así que tuve que soltar la moto, que fue una cosa muy triste, pero eso es. Estupendo, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a la parte del estallido. Punto, punto, punto. Bien. A ver, a mí me ha costado entender hasta el día de hoy qué fue exactamente lo que pasó, pero desde ya les puedo decir y les recomiendo, insisto, hay un libro de Iván Poduje bastante cortito, se lo pueden leer en 2 horas, se llama Siete Cabezas, y habla de son 7 cabezas las que originan el estallido social desde su perspectiva. Él va a los distintos terrenos donde ocurren las cosas, saca fotos y cuenta su mirada, que desde mi perspectiva es bastante asertiva y creo que de todo lo que he leído muchísimo sobre el estallido, además de mi vivencia, es lo que más se acerca a lo que ocurrió. ¿Ya? Eh, Nosotros comenzamos el gobierno muy bien el año 2018. La aprobación del presidente estaba muy arriba, empezamos con mucha gestión. Lo que pasa es que uno espera siempre de la derecha que la gestión sea algo obvio, digamos, hoy día uno a este gobierno le perdona cualquier cosa, es una cuestión insólita, o sea, eh, yo de repente pienso en el presidente Piñera y yo creo que él, o sea, nos habría echado a todos si es que hubiese ocurrido lo de los incendios y todavía se estuvieran lloviendo las casas, las medias aguas que pusieron, digamos, o sea, entonces partió con mucha gestión. Lo primero que hicimos fue ir a la Araucanía, lo primero, y firmar la ley antiterrorista. Ya la propuesta de ley antiterrorista, luego firmamos la propuesta de ley o proyecto de ley de inteligencia. Eh, Empezamos a avanzar muchísimo en rondas de carabineros, en empezar a que los carabineros no estuvieran en los cuarteles, sino que salieran a reemplazar labores administrativas. Por eso es que paralelamente se va creando la comisaría virtual. Yo nunca pensé que la comisaría virtual iba a servir para una pandemia, pero mi objetivo cuando creamos la comisaría virtual era generar ciertas gestiones que uno realiza en la comisaría vía internet y evitar que un carabinero esté tomando una constancia. En fin, empezamos a avanzar en distintas cosas, hicimos un diagnóstico de todos los barrios críticos y empezamos a ingresar a los barrios críticos. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ya no se habla mucho de la legua. En la legua nosotros botamos los muros, pusimos a la PDI viviendo allá adentro, llenamos de cámaras por todos lados, hicimos todo un cambio de infraestructura, hicimos un trabajo con la Fiscalía Sur para desarticular todas las bandas que había, logramos desarticular más del 80% de las bandas, hicimos un gran trabajo, luego vino la pandemia, todo eso, y el estallido y todo eso pasó, digamos, pero ese era el tipo de intervención que estábamos planificando en los 34 barrios más críticos de Chile. En fin, empezamos a avanzar en muchas cosas, en rehabilitación, reinserción de niños, niñas y adolescentes también. Teníamos preparada una reforma a la ley de responsabilidad penal adolescente, que es un tema importantísimo hoy día, quiero decírselo. En fin, estábamos avanzando, avanzando y empezamos a tener problemas en los liceos, ¿ya? En particular el Instituto Nacional. Estoy segura que aquí tengo a institutanos, estoy segura. Bueno, eh, el Instituto Nacional empezó a tirar bombas Molotov dentro del colegio. Un día, ya estoy hablando del 2019, me fui, me acuerdo, a sentar porque justamente la DICAR de Carabineros, el edificio de Carabineros tiene un balcón en el piso 13 que da directamente hacia el Instituto Nacional. Y nosotros además habíamos comprado tecnología, habíamos hecho mucho trabajo de tecnología, entonces puse los drones arriba y empecé a mirar cómo operaban esto. Estas labores más bien del subsecretario de Interior, ¿ya? Pero yo lo hice porque quería comprender y
uno podía ir viendo cómo había toda una coordinación, ¿no? Cómo estaban los apoderados afuera, apoderados que estaban vinculados a este tema, cómo a un horario en particular, eh, en un horario en particular salían alumnos de la sala, y cómo venía todo este movimiento, cómo empezaban a lanzar bombas Molotov. En un minuto nos llaman del Congreso porque Carabineros ingresó cuando se empezó a incendiar una sala. No sé si se acuerdan, le pegaron a los carabineros, ellos ingresaron, hubo lanzamiento de bomba lacrimógena, un escándalo. Entonces nos llaman a Marcela Cubillos, que era la ministra de Educación, a Andrés Chadwick, que era el ministro de Interior, a una comisión que no me pregunte por qué, pero terminé yendo yo sola. Y esa comisión del Congreso estaba integrada por la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Educación, todo esto presidido por Carmen Hertz. Y la verdad es que hay el general de esa época, que era Hermes Soto. Entonces nos empiezan a preguntar por toda esta situación de los liceos y nosotros tratando de explicar que si un niño se subía al techo, lanzaba una bomba molotov hacia la calle, era necesario controlarlo, porque uno, estaba lanzándole bombas molotov a la calle, y segundo, porque se podía caer o se podía quemar, cuestiones que pasaron en la realidad. Entonces, pero no había ninguna... en ese minuto, la forma de ver las cosas, o sea, todo esto era represión, todo esto era, y uno veía además, insisto, mucha coordinación entre quienes estaban afuera, quienes estaban dentro del colegio. Y en su minuto yo levanté esta alerta porque empezó a pasar lo mismo en el liceo de aplicación, en varios liceos en que se armaban todo esto y salían incluso muchas veces y se iban al metro. Bien. Alerté, pero obviamente mi rol era otro. Y una semana antes del estallido social empiezan a tomarse, a pasar las barreras del metro, ¿ya? Entonces empezamos a ver qué podíamos hacer. Ustedes comprenderán que, a ver, solo para que se hagan una idea, llegó un minuto en que lo del Instituto Nacional era tan tremendo que teníamos alrededor de 700 carabineros para poder controlar eso. Y ustedes me van a decir, ¿pero por qué? Yo lo voy a explicar. Porque el carabinero tenía que estar parado, no podía tocar al niño, porque si tocaba a algún niño no podíamos hacer revisión de las mochilas, había que impedir que las cosas pasaran, pero básicamente copando. O sea, no había opción de interactuar, no podían entrar al colegio, no podían. Entonces era una cosa, era una locura ya, como el nivel de no entendimiento respecto a la acción legítima que tiene el Estado respecto al uso de la fuerza, ¿ya? Y al orden público. Entonces, esa ya era una primera señal de una mirada completamente distinta respecto a la forma en que debe actuar el orden público que estaba permeando, ¿ya? Y pasa lo del metro, que empiezan a saltarse las barreras y aparecen todos los parlamentarios, la mayoría de izquierda. Esta es la lucha social, bien por ellos, los adultos mayores diciendo estos jóvenes están luchando por nosotros. Empieza a aparecer las primeras imágenes del perro matapaco, eh, y el día 17 de octubre del 2019 hay una comida de toda la Interpol del mundo en Chile. Esto para que ustedes se imaginen la desvaloración que había de Carabineros era tal que en su minuto, yo me acuerdo que la propuesta que le hago al ministro Chadwick es que en vez de poner carabineros, que además era imposible poder tapar los carabineros en las entradas del metro, pusiéramos un carabinero con un perro, porque al perro no le iban a pegar, al carabinero sí. Y les juro por Dios que hasta el día de hoy creo que hubiese sido una buena idea. La gente, en ese minuto, el carabinero ya no era persona, ya habían empezado a través de todos estos liceos que se iban tomando y todo, habían empezado a generar un descrédito al rol de carabineros que era de tal magnitud, y esto lo conversamos incluso con el Mesoto, o sea que era más fácil matar un carabinero que un perro de carabinero.
Entonces, bueno, el día antes del estallido social, esto es para que vean lo que no había de inteligencia, porque aquí todos los que dicen, mira, yo informé, cuando la ANI dice, mira, nosotros entregamos un informe, la ANI te entregaba un informe todas las semanas diciendo hay probabilidad de manifestación. O sea, eso no había, y todo lo hace vía fuente abierta. No había nada que hacía presagiar que esto iba a ocurrir. Tanto es así que todas las policías del mundo estaban en Estación Central, que estaba siendo animado esta comida, esta gran comida, por Cristian de la Fuente, con su señora, no recuerdo el nombre ahora, pero que también es una actriz muy conocida. Se lanzaron fuegos artificiales, estaban todas las policías del mundo, o sea, nadie hacía, o sea, nadie visualizó esto, ¿ya? Y además teníamos que venía la COP21 y la PEC. Bueno, al día siguiente, bueno, me acuerdo que ese día, ya como esto es bastante íntimo lo que les quiero contar, ese día fuimos a la comida con mi marido y mi marido que es un gallo muy perceptivo, que ha trabajado siempre también en el servicio público, de hecho así nos conocimos, me dice, hay un ambiente raro, me dice, no, esto no está bien, esto no está normal. Y ahí yo le digo, cuando me dando la comida, no sé, hay que hacer lo de los perros, le digo, lo de los perros va a funcionar, o sea, miopía total, como pueden ver, la mía, no la de mi marido que dice que hay algo raro. Bueno, el 18 de octubre yo tenía una reunión, una bilateral con el presidente, con el ministro Chadwick, con Rodrigo Villa, para mostrarle, el presidente siempre nos iba haciendo bilaterales para ver los avances de los proyectos de ley, de las políticas públicas, la ejecución presupuestaria, de todo. Y nosotros llevábamos redactado un proyecto de ley de extinción del patrimonio de los narcotraficantes que era maravilloso, que por supuesto la izquierda votó en contra. Y cuando era a las 6 de la tarde esa bilateral y a las 12:30 mi marido andaba en metro, había ido a hacer no sé qué trámite y me llama y me dice esto está mal, aquí está pasando algo, esto no... Salieron los liceos de los colegios y se empezaron a ir a los metros, pero empezaron a salir agrupaciones de personas, gente en todos los metros, en todos los lugares. Y de repente nosotros que teníamos las pantallas con los canales, teníamos las pantallas, uno miraba las pantallas de, por ejemplo, Chilevisión, dividida en cuatro, donde mostraban cuatro lugares distintos en que había gente haciendo barricadas, tirando basureros, subiéndose arriba de los autos, y uno empezaba a ver esta imagen replicada en distintos canales con otros lugares donde empezó a pasar eso. El metro desesperado nos decía tenemos problemas en la línea 1, Metro Universidad de Chile, tenemos problemas en la línea 1, Metro Estación Baquedano, tenemos problemas en la línea 5, y empiezan a caer las estaciones, nos están quemando la estación de metro, y empieza esta vorágine en que uno trata de entender en qué minuto sale toda esta gente a la calle a quemar, a romper, y uno no llama a los carabineros te dicen, estamos llamando a todos, estamos conectando, estamos tomando los procedimientos, no tenemos ni una posibilidad de llegar a cada lugar, ni una. La PDI tratando de ayudar a carabineros, pero tampoco sabía muy bien cómo coordinarse, viendo qué podían hacer. Era una locura completa. A las 5 de la tarde, antes de que tuviéramos, bueno, esa supuesta bilateral que como ustedes se imaginarán nunca ocurrió, digamos, eh, estábamos en la Moneda, al lado de la oficina de Andrés Chadwick, y entra Andrés Chadwick, mira las pantallas. Yo, bueno, no sé qué opinión tienen ustedes de él, muchos los conocerán, otros no, en fin, pero yo creo que es de los políticos con más experiencia, ya con los con los que me ha tocado trabajar y que conozco, digamos, bien. Siempre tenía una alternativa, siempre tenía una salida, siempre tenía una mirada, y se queda mirando las pantallas como 5 minutos en silencio, se sienta, nosotros todos los que estábamos ahí guardamos silencio, y Andrés Chadwick dice, ¿qué hacemos?
¿qué hacemos? O sea, yo creo que eso es la única vez que lo he escuchado decir eso, ¿qué hacemos? O sea, esto no éramos capaces nosotros de entender lo que estaba pasando, lo que estaba ocurriendo, cómo controlar esto, ¿qué hacemos? Es que cada minuto que pasaba era una estación más que estaban quemando, un lugar más que estaban destruyendo. Hay muchas cosas que no saben, uno se acuerda de las 17 estaciones, pero estaban quemando, rompiendo todo. Entonces, bueno, son las... Rodrigo Villa, lo primero que hace es decir, tenemos que hacer un levantamiento de todos los lugares críticos que tenemos, porque ante esta situación nos pueden cortar la luz de todo Chile, nos pueden... Y ahí viene el peor momento de todos, que es constatar que no teníamos conocimiento de nuestra infraestructura crítica. O sea, yo cruzo a Carabineros porque ya no es posible de controlar solo con Carabineros, o sea, ya definitivamente que es cuando queman la torre de Enel. ¿Se acuerdan ustedes cuando se quema esa torre? Eh, y en ese minuto yo digo, voy a hablar con el general Yáñez, que era el Dioscar, ¿ya? El Dioscar es el general de todas las operaciones, ¿no? Nosotros siempre nos juntábamos en el segundo piso, donde había un lugar con pantallas, con todo, y el quinto piso es la Dioscar, que es toda la operación. Cuando cruzo, yo siempre tuve una sola PPI, no la avisé, porque no me di cuenta, porque salí, porque no era capaz de entender lo que estaba pasando. Y salgo caminando, había gente gritando, tirando botellas, barricadas por un lado, barricadas por otro, cruzo la Alameda, llego a Carabineros, le aviso al general Yáñez que voy subiendo, me dice estoy en el quinto, o sea, ni siquiera estaban mirando las pantallas en el segundo. Y cuando llego al quinto, miro todo el tema, hay un lugar ahí donde uno contacta, ¿no?, a todos los carabineros, así como el barrido nacional, digamos, ¿no?, de todo lo que va ocurriendo, se va levantando toda la información, es como una sala de operación. Y miro esto, miro las pantallas, miro a los carabineros todos transpirados, corriendo, al general Yáñez descolocado completamente, y le digo, nosotros no tenemos ni una posibilidad, ¿cierto? No, me dijo, ni una, ni una. No tenemos. Al día siguiente yo llegué a mi casa, no sé, a las 3 de la mañana, y a las 8 de la mañana me voy de vuelta a La Moneda. Y cuando voy de vuelta, le pido a mi chofer que me lleve a recorrer, quería mirar de día, a Puente Alto, quería ir a la Florida. Y lo primero que me encuentro en Las Condes, camino por Vespucio, gente manifestándose, ya 8:30 de la mañana todavía, en Las Condes. Es muy raro. Y empiezo a mirar y voy recorriendo y voy viendo cómo empieza a salir gente a seguir manifestándose. Eh, yo no sé si mi inocencia, mi edad, tenía la esperanza de que esto hubiese sido un grito desesperado en el que si nosotros lográbamos unir al Estado en sus poderes y ofrecer algo a la ciudadanía, mientras además se controlaba vía la fuerza, íbamos a poder salir de esto rápido. Ustedes dirán que inocencia. Un amigo abogado me dice en ese minuto, tú no entiendes, esto es una revolución, esto acaba de empezar y se viene planificando. Y claro, con el tiempo entendí que eso era así. Por supuesto, hay muchas cosas que por mi edad yo no viví. Ese día, cuando llegamos a La Moneda, me tocó una reunión de inteligencia con carabineros. Esa es la inteligencia de Chile. Esa es, cero. Eh, Además, todas las historias eran verosímiles. Los militares salen a la calle, pero salen con cuidado y con miedo, por la historia.
salen con fusiles de guerra, no, porque no tienen una Glock .40, no tienen una 9 milímetros, tienen fusiles de guerra, están preparados para la guerra. No, y empieza a pasar que cuando empiezan a tratar de ordenar la manifestación, algún manifestante se dio cuenta que no le iban a disparar. Entonces, por ejemplo, uno de esos manifestantes se llama Gabriel Boric, y es hoy día el presidente, que se para frente a los militares, le dice, ustedes no pueden andar con esas armas, ¿ah? Y una cosa media Che Guevara que hace ahí, que está la imagen, ustedes la pueden ver. Y claro, no, pues. Empiezan con la teoría de los desaparecidos. Pueden buscar los videos. Hay 50 desaparecidos primero. No había ni uno. Ni uno. Los muertos de la revuelta. Los muertos de la revuelta, por decirlo de alguna manera, fueron 4. No 40. No el que se cayó del caballo de Baquedano. Ese señor no se murió a mano de la represión. Se subió arriba de un caballo y se cayó y se murió. Fin. Los que se murieron en el incendio ¿se acuerdan de esta tienda Kaiser? Fueron 7 personas. Se murieron en un incendio que provocaron. Empezaron los saqueos. Empezó el maltrato a carabineros. Carabineros tuvo que empezar, pues esto mucha gente no lo sabe, a resguardar a las Fuerzas Armadas. Porque salvo la Armada, en Valparaíso particularmente, que estuvo dispuesta a agarrar hasta patadas a los manifestantes, el resto de los militares no tenían herramientas, no estaban dispuestos a enfrentar, entonces tenía que llegar carabineros con el lanzagua, carabineros a tratar de controlar esto, y los militares de alguna manera irse a ciertos lugares a resguardar infraestructura crítica que ya estábamos pudiendo levantar. También nos ayudó la PDI con eso. Toda la izquierda, parte de la derecha, empiezan a enojarse con Carabineros. Es posible que tengamos que refundar Carabineros. Hay que reformar Carabineros. Uno empieza a escuchar todo eso. Obviamente no vamos a respaldar el exceso de Carabineros. ¿Cuál era el exceso? ¿Cuánto vale la democracia? Y aquí el libro La vuelta larga vale la pena. Salieron por 15 días. Luego vino el peor día de todos, que es el 12 de noviembre, que fue la huelga nacional. Y ahí uno empieza a sospechar, porque viene este paro nacional, y este paro nacional estaba convocado por 120 organizaciones, llámese No Más AFP, la CUT, todas que ustedes conocen, Frente Patriótico, y ese día fue más violento que el 18 de octubre, más violento. Pero sin embargo, 2 semanas antes, el 25 de octubre, había habido una marcha de 1 millón de personas. Entonces había logrado permear esta sensación de que la derecha, y por eso en esto hay que ser súper, la derecha cometió un error, porque la derecha prometió algo que no era tan real. Dijo, usted con el progreso va a progresar y va a lograr tener una jubilación digna, va a lograr una... Y eso no es 100% así. Había que subsidiar un poco, pero nos negamos. Entonces esa gente molesta salió y se mezcló con otros, pero esos otros eran delincuentes. Esos otros querían derrocar al Estado, querían derrocar al gobierno, querían derrocar al presidente Piñera. Eso es lo que querían esos otros. ¿Y quiénes se sumaron a eso? Los delincuentes, por supuesto. Es una tremenda oportunidad. Entonces los narcos estaban fascinados, porque los carabineros
que eran 1000 de fuerzas especiales, de un minuto a otro tuvieron que pasar a ser 10.000 en fuerzas especiales, que por supuesto no tenían la capacitación, que por supuesto se pudieron haber mandado una embarrada porque estaban frente a una presión permanente, estaban durmiendo 4 o 5 horas diarias, teníamos un nivel de 6.000, 5.000 carabineros con licencia, 5.000 y tanto llegamos a tener. Entonces, los narcos estaban de fiesta. Las garras o las barras del fútbol estaban de fiesta. Yo me acuerdo de haber visto en la Plaza Italia dos hinchas, uno del Colo-Colo, otra de la U, me imagino, ¿no? Haberse agarrado puñaladas a tal nivel que yo cuando veía que el otro salía corriendo, que nadie sabe dónde quedó, no sé si habrá muerto, no se habrá muerto ese señor, pues salió corriendo por lo menos como con 15 puñaladas. Esto era una locura. Era toda una locura por todos lados. Y estábamos tratando de firmar. Entonces, al presidente, además, le dicen, tenemos la tesis de Venezuela, tenemos la tesis del Frente Patriótico y tenemos la tesis de los narcos. ¿Qué dice el presidente? Estamos enfrentando un enemigo poderoso. Esa frase le cuesta al presidente 47 querellas por delito de lesa humanidad. 47 querellas por genocidio. Entonces, la verdad es que aquí hubo una intención de golpe de Estado. Y es tan evidente que cuando se logra calmar esto, porque la gente sensata deja de salir, salió en esta marcha del 25 de octubre, qué sé yo, pero después empieza a dejar de salir a la calle. Me di cuenta que llevo hablando demasiado rato, así que ahora lo voy a hacer. Empieza a salir en el fondo, a escaparse de esto y quedaron los violentos. Y ahí nosotros con Carabineros pudimos hacer un trabajo, qué sé yo. Cuando todo el mundo quería que el presidente sacara a los militares y el presidente a las 10 de la noche, después de haber todo el mundo esperado una cadena nacional, dice, llamo al Congreso a llegar a un acuerdo, y el 80% de la derecha lo quiere matar porque querían que sacaran a los militares y que esta cuestión se acabara, lo que hace el presidente es tomar una decisión razonable, porque ¿qué iban a hacer los militares? ¿Salir a matar, literalmente? Entonces, esto era todo era una encerrona por todos lados. Finalmente, cuando nosotros logramos tener más o menos el control, comillas, porque eran los grupos más violentos los que seguían y las otras personas ya estaban estresadas, angustiadas con el tema. Nosotros ahí empezamos a ver intentos de destituir al presidente Piñera por su situación de enfermedad, que nunca nadie entendió cuál era la situación de enfermedad. Luego vinieron dos acusaciones constitucionales contra el presidente, dos acusaciones constitucionales contra el presidente. ¿Para qué voy a hablar de las 20 acusaciones? 12, para ser súper honesta. Dos acusaciones constitucionales que se presentaron contra los ministros. 20 interpelaciones. Viene el senador, que en ese minuto Quintana era el presidente del Senado, o sea, era el hombre que quedaba de presidente, dice, el presidente Piñera tiene que dar un paso al costado y terminar este gobierno, pero él ya no lo puede administrar. Viene una vuelta política, de golpe de Estado que es innegable, innegable. Cuando aquí la izquierda dice que cree tener todas las credenciales democráticas, yo quiero decirles que eso el 18 de octubre del 2019 murió, porque lo que se intentó, ya sea a través de las organizaciones sociales, de las negociaciones con los delincuentes, de las reacciones de los parlamentarios, de las acusaciones constitucionales, de las querellas presentadas, fue buscar desarmar la democracia, destruir las instituciones y derrocar al gobierno de turno. Eso. Apasionante relato, Catherine, tengo que Oye, les decir. pido perdón, no me acabo de mirar la hora y es que Pero me para que podría veas seguir tú que es no, interesantísimo, por lo tanto quiero dar la palabra a los colegas. Yo te voy a dar una cosa cuantitativa. Yo estaba trabajando con los camiones de la Municipalidad de Santiago, los que recogen basura.
estábamos viendo algo de eficiencia energética, nada con lo que tú dices, y de repente habían unos camiones que a mí se me salían de la estadística porque pesaban mucho, 8, 9 y 10 toneladas. Y le preguntaba, ¿dónde? ¿Cómo esa basura no puede ser tan pesada? No me dice, esos son los que recogen las piedras en la plaza. Ah, bueno, claro. Estoy hablando de toneladas de piedra, Catherine, que a mí Eh, estadísticamente se me salían del cuadro y dije, ¿cómo puede ser tan pesada esa basura? Eran los que los días sábados tenían que ir a recoger las piedras que se tiraban. Estoy hablando de toneladas de piedra. ¿Ah? Lo O sé, lo sea, fui a ver. no era poco. ¿Mm? Y eso, me explicaban, no, si son los que tienen que ir era todos los viernes eso, la pelea, y los sábados tenían que ir a recoger porque eran todos pedazos de las veredas que rompían. No es que se llevaran las piedras, son toneladas, sino que las fabricaban, ¿no es cierto?, con martillo, o sea, muy bien organizado, tremendamente organizado el pueblo. Se me Rolf, olvidó tú una tienes, cosa, le hicieron un homenaje en el Congreso Nacional a la primera línea, para que no lo olvidemos. Esa era la mirada política que existía en ese minuto, perdón. absolutamente. Rolf, tú tienes una pregunta, tú me estabas levantando la mano, por favor. Abre tu micrófono, ¿sí? Si no, no te vamos a escuchar. Eso, Correcto. ahora sí. Dale. Hola Katy, ¿cómo Hola, estás? bien, ¿y tú? Oye, realmente lo dijo Erwin, apasionante, muy interesante lo que contaste. Uno intuía que había ocurrido algo así, pero evidentemente que ahora lo tenemos en vivo y en directo, lo cual es tremendamente importante. Yo creo que para buenas cosas y buenas políticas y buenas decisiones eh, a futuro. En consecuencia, en un nuevo gobierno que muy probablemente te toque participar, ¿qué crees tú que hay que modificar? ¿Qué es lo que hay que hacer en Chile para que esto no vuelva a ocurrir o para saber cuándo va a ocurrir? Eh, ¿Contesto al tiro o Sí, esperamos por más favor, si preguntas? quiere, o mira, Ya, porque lo que usted quiera, jefe. sería buenísimo, o si quieres hacemos, porque yo sé que tú estás limitada en tu tiempo y nosotros aquí somos terribles para discutir y para aportar. Si quieres, voy a darle a dos más colegas más la palabra, tú te lo anotas y yo tengo en la línea, tengo a Sergio Demetrio y a María de la Luz. Sergio, hagamos estas tres preguntas a ver si Catherine nos puede contestar. Sergio, haz tu pregunta también, por favor. Gracias, Catherine, por realmente con lo que habla, uno queda anonadado. O sea, que nadie voló una mosca y somos bien metiche. Nadie dijo nada porque estábamos todos, o sea, todo cuadra con lo que uno va conociendo, pero sumando lo que tú vas indicando, uno empieza a pensar lo que es ese famoso enemigo terrible, a imaginarlo que la inteligencia es cero, como dijiste, ¿ya? De que más encima el país no estaba para nada preparado, para nada, ni siquiera para las cosas críticas. Obviamente somos todos, después de la batalla, somos generales, pero dentro de estos generales somos todos. Tú eres más general todavía porque conoces lo que pasó y de repente, como tú bien dices, de repente pudimos haber hecho cosas mejores, como haber puesto los perros con los carabineros que respetaban más al perro que al carabinero, y capaz que hubiera salvado muchas situaciones, pero no se hicieron. ¿Qué crees tú que debió hacerse y cuándo debió hacerse para tratar? Creo que tu idea del perro habría a lo mejor frenado mucho estas cosas. Pero ¿qué cosas debieron hacerse en el Era sentido pregunta, que dice Rolf para no era poder prever a comentario. futuro? Buena pregunta. Dale. Eso, y ahora María de la Luz, tú también, tengo a Jaime detrás, pero te podemos pedir un par de minutos más, Catherine, si nos Sí, regalas un par de sí. minutos más de tu Mira, tiempo, si porque me esto está vienen, la verdad que me vienen fascinante. a hacer una entrevista, pero le puedo decir que me esperen, o sea, aquí estiramos lo más que se puede. Sí, dile que te están entrevistando ahora, un montón de gente acá de Minería Ética. María de la Luz, dale tú. Hola, hola. Katy, bueno, nosotros estábamos el 18 de octubre, estábamos almorzando en Minería Ética. No sé si se acuerdan. Mi pregunta es la siguiente. Tú hablas de que en resumidas cuentas crees, no sé, o se creyó que era un golpe de Estado al presidente Piñera.
¿sí? ¿Y qué otra posibilidad existe? ¿Quién es la gente que conformaron ese 18 de octubre? Porque es re fácil decir un golpe de Estado, pero un golpe de Estado, eh, porque hubo delincuencia, pero hubo una delincuencia a gran escala. Y eso no lo hacen los delincuentes comunes y corrientes. Esa es mi Clarísimo. pregunta. Súper clara. Perfecto. Jaime, tú y después vamos a escucharlo. Don Jaime, lee, por favor, tu pregunta. ¿Estás sin audio, No te Jaime? escucho. Tienes que abrir tu micrófono, Jaime, por favor, para darte una voz. Ok. Ahora sí. Hola, Katy. Hola. Muchas gracias por tu presentación. Yo creo que estábamos todos medio recordando. Es algo que uno no le gusta recordarlo. Después, cuando alguien se lo recuerda y le cuenta la historia, uno lo empieza a vivir de nuevo con una percepción más general, digamos. Era parte de una hormiga dentro de una plancha caliente, donde todas las hormigas corrían para cualquier lado. Y ahora uno puede ver la dimensión. Y mi pregunta va más bien orientada ahora. Después de esta experiencia que tú viviste, que creo que hay pocas personas en Chile que han vivido una experiencia de estar a cargo de la seguridad en Chile, al mismo tiempo que ocurre el desastre más grande que uno se puede imaginar en seguridad en su país. ¿Cómo ves la situación de hoy día? ¿Y qué harías tú, habiendo vivido esa situación inmensamente más dramática? ¿Qué harías tú hoy día si tuvieras que hacerte cargo de ordenar la casa de nuevo? Eh, Más aún considerando que los que dirigen hoy día el país, por lo que tú cuentas, están en el otro lado, digamos. Es distinto mirar la cosa desde el lado de hacerse cargo. Entonces, un poco para completar lo que te preguntaron es también, ¿qué harías tú hoy día bajo las circunstancias actuales, después de lo que viviste, si tú fueras hoy día, estuvieras a cargo de todo? Eso en términos concretos. El micrófono es tuyo, Catherine. A ver, aquí hay dos preguntas bien parecidas entre Jaime y Rolf respecto a qué haría yo hoy día frente a esto. Claro, efectivamente, después de la guerra somos todos generales. Yo lo primero, habría detectado las señales que sí estaban, pero no vimos, ¿ya? Lo que estaba pasando en los liceos no era normal. Yo, como les conté ese día que estuve mirando el Instituto Nacional en particular y veía toda esta organización de los papás que entraban las mochilas, que sacaban las cosas tenían una pared media falsa donde iban sacando los adoquines y tenían ahí los acelerantes y salían de repente de algunas salas, vestían con overoles y toda esta organización. O sea, yo creo que esas son alertas graves que uno no tiene que minimizar, ¿ya? O pensar que lo segundo, ¿cómo decirlo sin sacar a los militares en ese minuto? A ver, lo primero es que nosotros no teníamos ni siquiera la cantidad de bombas lacrimógenas para soportar esto. Y cuando a ti se te acaban las bombas lacrimógenas, se te acaban los escudos, se te acaban las escopetas antidisturbios, lo que te queda es la pistola, ¿ya? No hay más. Pero el concepto de legítima defensa se había vulnerado bastante. O sea, hay gente que hoy día te dice que aquí no querían matar carabineros y no les pasa nada, te lo dicen con una así, cuando en la realidad lo estaban quemando, le estaban disparando, le estaban tirando bombas molotov. Entonces, lo primero es el cuidado a la institución. Y cuando hablo de la institución no hablo solamente de carabineros, sino que también hablo de la institucionalidad del Estado. O sea, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, el Estado tiene el control de la seguridad del Estado, y eso no ponerlo en duda, no decir, mire, quizás lo podríamos hacer mejor, vamos a reformar, vamos a cambiar los protocolos, esa puerta no se abre frente a una situación de crisis. ¿Ya? Yo creo que ahí hubo un error. Si ustedes me preguntan, frente a este nivel de crisis, el decir vamos a reformar la institución es un segundo golpe a la institución, que además está sosteniendo todo, ¿ya? Eh, y lo otro es, Chile no puede seguir sin una ley de inteligencia. Si esto es muy grave.
Chile no puede seguir sin una ley antiterrorista. Pues esto es, o sea, somos de verdad bananeros, no podemos. Hoy día tenemos infraestructura crítica, tenemos todo eso porque lo levantamos a propósito de, pero hay que estar preparados. Y estar preparados significa tener bodegas de bodegas llenas de herramientas y elementos que permitan al Estado administrar una crisis como esta o como otra, porque estas crisis siempre pueden ocurrir. ¿Qué es lo que no nos pasó para la pandemia, por ejemplo? Para la pandemia, cuando nosotros sabíamos que venía la pandemia, nos preparamos y teníamos los respiradores y teníamos los hospitales y juntamos las camas del mundo público con el mundo privado. En fin, teníamos todo un sistema preparado para una emergencia. Aquí nos pillaron, perdónenme el chilenismo, en pelota. Y eso no puede volver a pasar en ningún orden de ideas, menos en la seguridad. Ya eso es clave. Entonces yo lo que haría sería primero no aceptar ni protocolo, ni que hay que refundar, ni que hay que reformar, ni que Carabineros tiene la culpa, ni echar, porque lo otro que pasaba era se levantaban sumarios todos los días. No, es que este carabinero empujó, este se llevó, sumario, es que este sumario. No, 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 no. Firme con la institución que está defendiendo la democracia. ¿Sí? O sea, eso de todas maneras. De todas maneras, y aunque uno quede predicando solo en el desierto, digamos, mantenerse firme en que el orden y la seguridad es del Estado, es de la democracia y no se toca. Cuando uno empieza a abrir estos agujeros en una situación de vulnerabilidad tal, se permite que se entre a contradecir, a inventar. O sea, aquí nosotros teníamos, acuérdense, pues detenido, teníamos un centro de tortura en la estación Baquedano, supuestamente. Llegaron los jueces, los fiscales, todos a buscar el centro de tortura y se encontraron con un cloro. Entonces, de verdad, no, ya, eso. Sergio pregunta que debieron, anoté, Sergio, ayúdame si, que debieron hacerse, qué cosas debieron hacerse en el fondo, ¿no? O sea, el mismo concepto del el general después de la guerra, digamos. Ya, Pero tú mira, ya lo estás tocando. por eso, sí. Eh, ¿Qué cosa, qué cosas debieron hacer? Mira, lo primero que te voy a decir son las cosas que no debieron hacerse, ¿ya? Y que hoy día uno, general después de la guerra, lo puede decir, digamos. Pero que desde ya hago el mea culpa, no lo vi en ese minuto para nada. Uno, yo fui probablemente una de las primeras en decir saquemos militares, pero sin comprender que los militares no estaban preparados para el orden público y que esa era un arma a doble filo, porque en el minuto que los manifestantes se dieran cuenta de eso, iban a hacer el juego que hicieron, que fue pararse al frente y desvalorizarlos más, atacarlos más, reírse de ellos. Ya, pues, me vaya a disparar, dispárame, pues. O sea, hubo un minuto que teníamos los gallos saltando arriba de los tanques. Uno se quería morir. Uno se quería morir. O sea, no. Entonces, por eso les digo, como lo primero es sacar con reglas claras. ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Y por eso es que yo recomiendo tanto el libro Siete Cabezas. Porque yo de esto estoy convencida. Ahora ustedes me pueden decir, está equivocada, yo no te creo, no lo veo así, pero yo estoy convencida de que lo que aquí ocurre es la tormenta perfecta, porque a veces las tormentas perfectas pasan, ¿ya? Entonces teníamos muchas organizaciones sociales que da lo mismo, la izquierda siempre ha usado las organizaciones sociales para la marcha, para influir, para esto no es nada nuevo, ni antes ni hoy día. O sea, hoy día nosotros tenemos un senador, por ejemplo, comunista, el senador Núñez, diciendo que el gobierno para cumplir con su agenda sería bueno que la ciudadanía saliera a la calle. O sea, aquí no, esto no es un misterio, no es rabia. Entonces, teníamos a todas las organizaciones sociales de una idea o ideología unidas. Teníamos además pensiones pésimas. No estábamos solucionando ese problema. Teníamos un montón de cosas que fueron confluyendo. Lugares, o sea, cuando yo hablo de la intervención y vi que alguien preguntó en el chat cuántos barrios críticos, cuáles son, en la región metropolitana hay 11 barrios críticos. Esos barrios críticos no llegan a internet, no llega el transporte público, no tienen salud, no tienen educación. O sea, y eso lo tapamos debajo de la alfombra. Entonces, también
hay una tormenta perfecta. Luego ve la izquierda, esta revolución en la calle, estos delincuentes que salieron y dicen, ah, bueno, aquí está mi momento. Después, y ahí tenemos imágenes como la del presidente Boric enfrentando a militares, ¿no? En la calle. Usted baje el arma, qué sé yo, búsquenlo en internet, está. Bueno, hay tantas del presidente en realidad, pero pobre presidente, pues, su pasado lo condena demasiado en las redes sociales, pero esa existe y hay mil más, ¿ah? Hay mil más, no solamente el presidente Boric. Eh, y, y me atrevo a decir que también de gente de la ADC, de gente, o sea, de gente que uno piensa que no sé qué, esta cuestión, gente de derecha, o sea, aquí nadie quería sentarse con el presidente, la derecha es lo más traidora que puede existir con los propios, o sea, hoy día uno mira que el presidente Boric puede hacer lo que sea, renegar de lo que sea, decir que era y ahora no es, todos los días, amanecer pensando una cosa y acostarse pensando otra, y la izquierda le cumple y lo protege. El presidente Piñera llegó a marcar 6 puntos en la encuesta. 6 puntos. O sea, con suerte los funcionarios públicos de confianza, los ministros y los subsecretarios, se recibieron un llamado y dijeron, me parece que ha hecho una buena gestión, y ese marcó los 6 puntos, o sea, no había más. Entonces, y en ese minuto lo que se necesitaba era fortaleza. Y dentro de las preguntas que ustedes me hacen de lo que haría distinto, o sea, el relato, el relato. Cuando todos criticaron al presidente por decir estamos enfrentando un enemigo poderoso, que él no era capaz de decir quién es ese enemigo poderoso, ni, porque en el fondo solo sabía toda esta información que recibía de las distintas fuentes, pero sabía que era peligroso, que era... nosotros debiésemos haber ido toda la derecha junta a reforzar la fuerza de las instituciones, a reforzar la fuerza de carabineros, a reforzar juntos, juntos. No dividirnos, quebrarnos, pelearnos, unos decir que había que salir con 18 tanques a matarlos a todos, otros decir que aquí había, porque yo en la derecha escuché desde salgan y mátenlos a todos, basta, hasta ustedes están violando derechos humanos. Entonces, yo creo que desde el gobierno, cuando uno está, es muy importante construir relato y transparencia y decir la verdad. ¿Saben qué? No sabemos, estamos investigando, esto es grave, esto es delincuencia, esto es lo que está pasando, y no tener miedo de decirle a la prensa, aunque la prensa, toda la prensa en ese minuto, toda la prensa estaba hablando de estos jóvenes sociales, luchadores que estaban cambiando el futuro de Chile y la represión de las manifestaciones. Toda la prensa. O sea, hoy día uno escucha a personas como José Antonio Neme, que uno dice, pero ¿en qué minuto pasó de un lado al otro? Y así, en fin, uno haber seguido firme diciendo las cosas. Porque además las cosas caen por su propio peso. Entonces, ¿por qué siento que no pasó? No pasó por miedo. Pero si uno mira a la ciudadanía, hoy día la ciudadanía lo entiende, lo ve. No tenemos la verdad, no la tenemos. Pero ¿por qué creo yo que fue un golpe, María La Luz? Porque creo que finalmente ocurre esta tormenta perfecta, y por favor léete el libro Siete Cabezas, te lo recomiendo demasiado, porque se da esta tormenta perfecta y la izquierda busca destituir al presidente, democráticamente elegido, lo busca, lo insiste, lo intenta, con declaraciones, con acusaciones, Entonces, eso para mí es un golpe blanco. No es el Pero golpe de Estado convencional que conocemos nosotros, pero es un golpe blanco. los desmanes y los daños que se produjeron no lo hace gente normal ni delincuentes comunes. O sea, yo creo que los que hicieron eso me van a disculpar la expresión, ¿ah? Pero eh, porque hay gente que no le importaba nada. ¿Y a quién no le importa nada? A la basura. Hay gente que ha estado escondida por mucho tiempo, por muchos años, desde la dictadura hasta ahora, porque las ciudades antes, las periferias, eran más chicas, ahora se han agrandado, ¿cierto? Y toda esa gente que quedó con valencia y quedó con resentimiento. Creo que esa gente en el fondo fue la que hizo tanto daño. Y no fue directamente un golpe de Estado así que otros se aprovecharon y trataron de hacer un golpe de Estado. Esto es Puede lo que yo ser. creo.
Eso es lo que yo creo, Catherine, ¿ya? una cosa, porque quiero juntar la pregunta que puso acá Patricio Poblete, que Oye, diciendo de cómo el gobierno no lo derrocaron, había una posibilidad de hacer una investigación, porque hoy día seguimos con puras teorías. O por qué no se pudo, o la investigación la hace un solo la Cámara de Diputados, que estaban en ocho, estaban haciendo honores a la primera línea, porque nunca se pudo hacer una, o seguimos sin inteligencia, o seguimos oye, todavía al día sí, de hoy con todas sí, estas teorías dando vueltas. sí. Después te voy a dar esa, por favor, y después le voy a pasar la palabra a Juan Abrigo, después tengo a Nancy y a Rolf. Catherine, Ya, a ver, me ¿qué es lo faltó que... decirle a Jaime Ale una cosa que en el fondo le respondí porque le respondió todo en la misma línea. Pero Jaime dice, cuesta recordar el miedo, los ruidos, el saber que en todos los sectores, en todas las comunas, estaban entrando a los edificios, estaban saqueando los lugares, los vecinos se acuerdan de las chaquetas amarillas que se empezaron a organizar. Jaime, yo lo único que te diría es jamás olvidar, jamás olvidar, porque es ahí donde está el peligro. O sea, si yo creo que hay algo que aprendí es que en el minuto que uno olvida lo que puede pasar y lo frágil que somos, lo frágil que es la democracia, es donde está el peligro. Porque lo que nos pasó a nosotros es que precisamente tuvimos alertas. No, estamos en un país seguro, estamos en un país firme, estamos en una democracia consolidada, somos los jaguares de América. Bueno, así se podía destruir todo. Así. Y entonces nunca, nunca hay que olvidar. Ya, a propósito del tema de la inteligencia y qué pasó con la investigación, efectivamente hubo una investigación, la llevó a cabo para mí el mejor fiscal de todos, que es Héctor Barros. Y lo único que se ha logrado acreditar un grupo que se actuó coordinado en una estación de metro en particular, no el resto. Em, en ese minuto, además, todas las pruebas, todo, estaba todo quemado, era todo difícil, era, además, ustedes comprenderán que los carabineros no estaban resguardando el sitio del suceso, estaban tratando de controlar a los manifestantes, y hoy día no tenemos inteligencia. Entonces, ¿yo qué creo que va a pasar? Yo creo que vamos a saber qué pasó acá, ¿ya? Em, pero lo vamos a saber cuando se apruebe la ley de inteligencia y cuando realmente el Consejo de Inteligencia, por eso todavía no lo tenemos, el Consejo de Inteligencia, si se aprueba la ley de inteligencia como la presentamos, no. El Consejo de Inteligencia es un organismo que trabaja solo directo con el presidente y que representa a cada una de las policías y entrega la información. La entrega, la cruza entre instituciones y otras. Entonces eso yo creo que nos va a ir abriendo el camino y porque yo estoy segura que en las distintas instituciones se ha seguido haciendo inteligencia respecto a esto, pero no se ha compartido porque la causa está obviamente en el Ministerio Público y por lo tanto no corresponde hacerlo. Son tipos de inteligencia distintas. Una cosa es la investigación y otra cosa es la inteligencia pura y dura. Pero yo creo que algún día vamos a saber. Ok, excelente. Le doy la palabra a Juan. Juan Abrigo, tú me habías hecho la señal. Abre tu micrófono, por favor. Lo acabo de abrir. Gracias por darme la palabra. Catherine, muchas gracias porque yo, la verdad es que aprendí muchas cosas que yo no conocía, dado que hace ya tantos años que estoy fuera de Chile. ¿Eh? Yo vivo en Francia. Mira, yo quería agradecerte, esa era la primera cosa, y además tres o cuatro puntos pequeños, si tú quieres, para que no estén tan tristes. Usted conoce la situación que se está viviendo en estos momentos en Nouvelle-Calédonie, que depende de Francia. Los mismos tipos de problemas que tú has recordado o planteado se están aconteciendo en estos momentos en Nouvelle-Calédonie. ¿No? Y lo que uno puede observar que es, primera observación, los militares nunca han sido preparados para ocuparse del orden público. Eso es verdad en Chile y te puedo asegurar que esas cosas han sido confirmadas en muchas ocasiones en Francia y se están demostrando nuevamente en Nueva Caledonia. Tú lo dijiste también y yo lo quería recordar porque es muy importante a mi juicio. Lo peor es la improvisación, es la falta de preparación y para ello, ¿cuáles son las cosas que uno tiene que reflexionar? A mí me parece que la primera es elaborar escenarios. Esas son las formas de preparar
las paradas para situaciones de crisis. Otra observación, y que corresponde un poco a todo lo que decías. A mí me parece que en ciertas circunstancias, como la que ustedes vivieron en Chile, por ejemplo, hay mucha gente que aprovecha esas circunstancias para poder obtener resultados. Y al final, aspectos independientes, los narcotraficantes, la gente de extrema izquierda o extrema derecha, y la falta de participación de la gente, yo diría, centrada en una nación, hacen que al final el desorden absoluto se establece porque falta forma de controlar, porque no ha sido preparada, y al mismo tiempo porque las diferentes intervenciones que son de naturaleza diferente tienen un solo objetivo: destruir una nación para poder recuperar lo que ellos quieren. Los narcotraficantes, el negocio de la droga, de qué sé yo, de la extrema izquierda, lo que ellos quieren, o la extrema derecha, de lo que ellos quieren. Era todo lo que quería conversarle. Y por favor, no estén muy tristes. Lo mejor que pueden hacer es preparar el futuro. Gracias. Gracias, Juan. Muy interesante. ¿Ah? ¿Puedo decirte algo, Erwin, a propósito? Muy Sí, dale, cortito, por porque favor, dale. Sí, fue una reflexión más bien lo que hizo Juan. Fíjate que una de las cosas que pasó acá, que la gente, y por favor los invito a mirar esto, ¿ah? Pasa el estallido social en Chile y a los meses comienza el estallido social en Colombia, que cuando uno lo mira es idéntico, idéntico. Las mismas consignas, el perro mata a Paco, las mismas pancartas, es idéntico, idéntico, idéntico. Y Colombia lo pudo enfrentar mejor porque vio venir esto a propósito de lo que pasó en Chile. Entonces tenían la preparación, tenían... yo creo que hoy día en Francia, por ejemplo, dado lo que pasó con las chaquetas amarillas en su minuto y todo, ustedes hoy día, y pese a las decisiones que se han tomado y que han generado molestia, se han enfrentado de mucha mejor manera a las manifestaciones y el presidente ha cargado con eso, ¿no? Macron ha dicho, bueno, esto es, ¿no? Yo creo que esa decisión es muy importante también en el futuro. Es un poco lo que yo trataba de transmitir, el que haría distinto, el decir, bueno, ser presidente es difícil, tomar decisiones no populares, esta es la decisión, punto, se acabó, y la seguridad, y que salgan, y que peleen, y que no, seguridad, seguridad, seguridad. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con el poder prepararse y anticiparse. excelente, Catherine. Gracias. Quiero darle la palabra a Nancy, nuestra Nancy que tiene mucha experiencia. Dale, Nancy. A ver, abre tu micrófono, por favor. Erin, mira, me dejaste bastante triste porque yo Ay, realmente pucha, yo no quería eso. no tengo mucha esperanza, dado que me tocó vivir el asunto del 73 en la Universidad de Santiago. Y, y esto que nos pasó no fue un evento así espontáneo como se ha tratado de manifestar. Y de hecho, en la ENADE del 2014, si tú lo recuerdas, Ampuero lo anunció. Mm. Y nadie realmente lo tomó en cuenta. Entonces yo culpo en esos momentos a la derecha o al gobierno, que era muy inocente respecto a toda la infraestructura externa, que nunca había dejado, no había perdonado de que Chile hubiese podido salir adelante sin un régimen socialista como se pretendía. Y ahora, con respecto a lo que tú dices, que nos falta inteligencia, bueno, hace tiempo que nos falta mucha inteligencia. Y creo que no la vamos a tener. O sea, si vemos nosotros que como se están moviendo las cosas, lo veo difícil, ¿ya? Así que yo te felicito
porque eres una persona con optimismo, pero ya a esta altura de mi vida a mí ya no me queda mucho optimismo. Y espero que haya así como una especie de un COVID que nos sacó de ese torbellino, porque al final la pandemia fue benigna. O sea, yo te diría que, ahora lo digo porque yo el 19 de octubre estaba de cumpleaños, entonces mis nietas todavía han hecho preparación Un y segundo, no Nancy, teníamos nada. porfa, no sigas, dame un segundo, dame un segundo. Tienes que guardarte la pregunta, Nancy, ¿eh? Acuérdate. No sé, ya me la contestó, o sea, yo ya le... Ah, excelente. A propósito, entre medio nomás, en la línea tengo después a Rolf y después a Jorge, ¿eh? No, Ojalá así que que... como te Sí. digo, yo te agradezco tu aclaración de los términos que están luchando y todo. Y lamentablemente, como te digo, yo pertenezco ya a una generación que vivió un evento y, y volver a repetirlo como que no es, fue muy grato. Así que gracias, Katy. Gracias, Nancy. Bueno, mira, yo soy relativamente optimista del futuro. Relativamente digo porque estoy muy preocupada por la seguridad y por todas las cosas que no se han aprobado, que no han pasado, que nos hacen pensar con dificultad, digamos, en un gobierno futuro, en todo lo que va a significar, en todo lo que puede volver a pasar. Pero, ¿en qué soy optimista? Uno, en que perdimos la inocencia. A la fuerza, pero la perdimos. ¿Sí? Sí, eso sí. Totalmente, o sea, totalmente. O Y sea, de lo, hecho, los niños la perdieron. sí, sí. Y lo segundo, en que creo que al final este país es maravilloso y vale la pena pelear por él y sobre todo creo que la gente fue entendiendo esto. O sea, en un minuto eran todo en contra y la gente fue entendiendo, fue viendo esto que decías tú de la inocencia, que me parece tan clave porque fueron perdiendo esa inocencia, fueron diciendo ya, pero esto ya no es casualidad, sí, pero ya hubo una marcha, pero ¿por qué están pero por qué están, no, esto se ve, o sea, si bien no tenemos la verdad de lo que pasó, que yo sé que la vamos a tener algún día, pero que no la tenemos hoy día, la gente sabe que esto no fue espontáneo, la gente lo siente, lo percibe. Esa inocencia la perdió. Y en eso tengo fe también, de que aprendimos algo. Y por eso es que también le decía a Jaime, no, nunca olvidemos, porque olvidar es el peor error que podemos cometer. Correcto. Jorge, después tengo a Luis en el orden. Jorge Ramírez, por lo menos así me aparece en la pantallita, sorry. Dale, Jorge. Bueno, Catherine, Pregunta, por favor. Tú eres sin sí, no, discursos. primero felicitar a Catherine porque en realidad lo que dice así fue todo lo contingente que sucedió en ese momento y, y faltaron muchas cosas. Yo creo que sí, porque cuando ella hace la relación primero fue Chile, después Colombia, fue Perú. Hay que decirlo. Esto fue parado y la derecha fue adobada durante 30 años. Y la culpa es de ellos mismos, que no tienen cosas atrás. Esto viene del Foro Sao Paulo, el Foro Puebla, Marco Antonio Minami, que uno los ve hablar, es muy simpático ahora, y Minami, son los mismos peligrosos de siempre. Están coordinados y siguen coordinándose a nivel latinoamericano a la izquierda, en todos lados, en toda la TAM. La TAM se está peleando, no solamente por la izquierda, yo ya no sé si la izquierda le ayuda a Europa o a Estados Unidos, pero una América fría, a los europeos los ayuda terriblemente, terriblemente. No había cosa que le molestara más al europeo ver a latinoamericanos gastando plata en Europa. No lo entendían, sobre todo los noruegos. Eso hay que tenerlo claro, de dónde vienen las cosas. Pero yo creo que lo que nos pasó, somos bendecidos en Chile.
Eso de que nos quitó la inocencia, nos quitó la inocencia. A mí no me la quitó, siempre desconfié. Nunca creí en el buenismo que hubo en tantos años y transar y transar. Fueron de a poquito llevados ahí, preparados. Fuimos preparados. Y menos mal que sucedió lo que sucedió porque no hubieron muertes, no hubieron nada. Eso se lo podría decir a Piñera, menos mal que hubo suerte. Por otros lados, no tengo muchas cosas con el presidente Piñera que no estoy de acuerdo. Creo que él destruyó la parte ideológica de la política, porque le puso un sesgo demasiado económico. Eso siendo yo ingeniero, pero uno viene, tal como decía Nancy, ya de una apuesta del 73. Y Piñera ahí descuidó mucho eso, porque es un gestor, pero no era un político. No entendió nunca nada. Nunca lo entendió, pero bueno. Hizo cosas buenas, lógico, era un muy buen gestor. Pero así como toda esa otra parte que se descuidó fue culpa de esa derecha. Eso hay que tenerlo claro. Pero soy optimista porque perdimos la inocencia. Todos perdimos la inocencia. De tener cuidado con la izquierda. La izquierda, los foros esos no van a menguar. Van a salir con otra estrategia. Por lo tanto, en las posiciones políticas que se tengan adelante, hay que ser mucho más cauto y pensar en lo que dijo también Juan Arigo, elaborar escenarios. ¿Por qué me pide algo? A ver qué pasa si le doy esto, porque se me va a salir por otro lado. Hay que estar pensando más. Piensa mal y vas a lograr algo bien. Hay que ser mucho más cauto. No tanta inocencia en la parte política. Y todavía encuentro que en la parte política no hay adiestramiento profundo a la gente que está en las discusiones. Uno ve a muchos a discutir y son pocos que plantean algo como Catherine. Hay varios más que son Iván Poduje. Bueno, uno sigue sin filtro porque ahí hablan los que realmente dicen la verdad. No hay buenismos. Los buenismos nos van a llevar a cualquier cosa. No existe eso. Estos breakpoints que sucedió aquí en Chile han sucedido miles en la historia para atrás. A Batista le hicieron lo mismo con 700 personas y no supo qué hacer. Pero la caída de Roma es una sucesión de hechos. Se llega a puntos en que los breakpoints o la tormenta perfecta, como dice Catherine, es historia, es para atrás, es volver a ver la historia, revisarla. Pero eso hay que pasarlo a los políticos nuevos. Una cosa es que seamos ingenieros, otra cosa es que sea la política. Jorge, ¿tienes una pregunta para Catherine? Para Yo la dejar... felicito, porque todo Excelente. lo que lleva, ahora, preocuparse de por qué pasó eso, historia, no soluciona nada, porque esto se venía durante 30 años preparándose por los foros. Duros son los foros. Avanzan de a poquito, pero avanzan. Sí, Así yo que ahí, Jorge, creo que a propósito de lo que hemos conversado, que me gustó mucho la definición de Nancy de la ingenuidad, ¿no? Yo creo que lo que hizo el presidente antes de morir, que poco se sabe, ¿no? Armó un foro él, de presidentes de derecha de Latinoamérica, expresidentes, y estaba empezando a armar toda esa estructura. Yo creo que precisamente porque coincidía con tu diagnóstico, más allá de que, como tú decías, tenías diferencia o tú creías que era un buen gestor, no quizá un buen presidente, o no quizá un buen político, claro, un buen político, en fin. Yo creo que en algo coincidió contigo porque sí, apenas se fue, se preocupó de este foro de desarrollo y libertad, democracia y libertad que armó con los presidentes de derecha de Latinoamérica. Bien, Catherine. Voy a dar ahora a Rolf, estaba primero, y después a Luis, por favor, en ese orden. Rolf, si abres tu Sí, micrófono, y después Luis. Katy, yo tengo otra observación, otra preocupación que yo creo que es, para mi gusto, enorme, y es que al observar todo lo que ha ocurrido en el último tiempo en el país, con la inseguridad, con estos
adolescentes que tenemos en este momento gobernándonos, que un día piensan una cosa, al día cambian, mienten, etcétera, etcétera, este país requiere, para llegar a niveles de países desarrollados del primer mundo verdaderos, como los países escandinavos, etcétera, eh, una reforma radical de la educación. Y eso tiene que partir, a mi juicio, desde los niños en el parvulario, para educarlos y enseñarles honradez a toda prueba, a ser cumplidos, a respetar la palabra empañada, orden, limpieza, higiene, a sonreír y ser amables hacia los Estás demás. haciendo honor a tu apellido, ya te caché. ¿Te gusta Sí, la norma alemana? Que la encuentro fantástica, que va precisamente por ahí, la cultura. A Y la través de la pregunta, evitar la cultura en la pedofilia educación, política. y que la son pregunta ramos mía obligatorios, es, todo eso tú lo sabes. claro, eso es efectivamente, creo que es algo que debería hacerse en algún próximo gobierno. Eso nomás. Oye, está súper, súper en la línea y por eso es que me sale tan fácil. Esto lo tienen implementado los alemanes hace muchos años y son ramos obligatorios en el colegio, en la universidad, que es en el fondo los principios desde la perspectiva de la cultura que deben tener las personas, la ética. ¿Puedo construir una bomba atómica? Sí. ¿Debo construir la bomba atómica? Entonces, no, en línea contigo 100%, así que ya. Ya, viste, Ya. Luis Grünewald, a ver, Luis, cuéntanos. Chiquillo, me voy a tener que ir porque tengo el periodista que me va a matar para afuera. Dale, tengo Ya, dos en la línea, pero entonces, por favor, preguntas cortitas. Luis y después don sí, Horacio. sí, Luis, dale. muy corto. Hoy primero agradecer el testimonio de primera fuente y también por la simpatía con que lo haces y con las ganas y con todo eso. Claro, yo creo que no hay que olvidar, ese año también se iban a juntar acá Estados Unidos y China. Era una cosa de loco. Aquí podía haber cambiado la geopolítica, tal vez hasta del mundo, digamos. Si Sí, podían haberse claro. hecho acuerdos, era una cosa tremenda. Y toda esa cuestión se fue para abajo. Ahora yo creo que hubo un tremendo relajo también de muchos de nosotros, seguramente de la derecha, porque esta cuestión lo dejamos crecer. Ahora, pucha, excelente, me gustaría comentar hartas más cosas, pero mi pregunta es, Oye, y al podemos final, repetir, ¿ah? Yo feliz, lo he pasado chanta. porque al final esta cuestión, yo creo que de alguna manera finalmente ese golpe del que estamos hablando ocurrió, ¿ya? Porque finalmente el gobierno, hoy día nos gobiernan los comunistas, ¿ya? Que es una cosa comentar, pero así es, digamos. Entonces finalmente tengo la impresión de que ocurrió. Esa es como mi pregunta. Y muchas gracias. Hoy no, muchas gracias a ti. Como les decía, feliz y encantada de participar en otra oportunidad. Yo sé que nos quedaron varios temas y no hablamos de delincuencia. Creo que es muy interesante hablar el tema de la pandemia. Hay mucha historia con la Paula. Tenemos tanto que contar entretenido, pero, o sea, entretenido hoy día. En ese minuto quiero decirles que era horroroso. Pero sí, yo creo que... Yo creo que lo importante al final de todo esto es no normalizar, ¿ya, Luis? O sea, a mí me parece que cuando empezamos a normalizar esto y decimos, bueno, el presidente es así, bueno, viene la vocera de gobierno y desmienta al presidente, no importa, bueno, suprimen y borran 323.000 listas de espera, bueno, tenemos la encerrona de la encerrona, bueno, porque literal, se dieron cuenta que hubo una encerrona y que a los que hicieron la encerrona le hicieron una encerrona, o sea, no estoy exagerando ni estoy contando lo que pasó ayer. Y empezamos el crimen organizado, y sí, encontraron gente quemada, y bueno, encontraron una cabeza en no sé dónde, y bueno, mataron 3 carabineros y los quemaron. Entonces, y empezamos como que la vida sigue, como que eh, yo creo que a la derecha eso no se le permite, nunca. O sea, yo pensaba, por ejemplo, a Mañalich, además de que lo acusaron constitucionalmente, lo interpelaron por el tema de las listas de espera que lo explicó, que no tiene nada que ver con borrar y suprimir, como es lo que aparentemente pasó ahora,
pero además lo acusaron constitucionalmente por la pandemia. A Raúl Figueroa, que era el ministro de Educación, lo acusaron constitucionalmente por querer que los niños volvieran a clase. A la Marcela Cubillo la acusaron constitucionalmente también por aula segura. Y así uno empieza a pensar, bueno, ya al presidente lo acusaron 2 veces, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, quizás ahí también tenemos que tener un poco, yo por lo menos en mi sector, autocrítica. No estoy diciendo que hay que hacer lo mismo que hicieron ellos porque así no se puede gobernar nunca, ¿ya? Aunque en el fondo de mi corazón todavía me enojo, pero ya no importa. Pero lo que sí creo es que no nos permitamos normalizar. Y aquí todos tenemos un rol. O sea, Luis, a mí me parece que tú tienes que decir esto está mal. Ustedes tienen que seguir diciendo esto está mal. Tienen que seguir planteando sus ideas. Yo por lo que he podido escuchar de ustedes, ¿cuántos hijos tienen ustedes que son del Frente Amplio? Porque quiero decirles que el Frente Amplio no nace como el Partido Comunista. El Frente Amplio nació en las universidades pitucas y en los colegios pitucos de Santiago. Son niños del Grange, ¿ya? No son de la 45. Entonces, nosotros tenemos una obligación. Esto se lo dije a mi mamá y se enojó mucho conmigo, pero se lo dije en serio. Yo soy política de ideas claras. Mi hermano, a quien adoro, que tiene 3 años y medio menos que yo. No, 0. Otra cosa, digamos, o visión política. Ha ido cambiando, porque, bueno, uno va creciendo y las cosas van cambiando, ¿cierto? Pero en el fondo, a mí me transmitieron, sobre todo mi papá, mucho la cultura, la política, lo que está bien, lo que significa la Constitución, el Estado, las instituciones. A mi hermano no. Entonces nosotros tenemos un rol de no normalizar. Eso. Quiero ¿Ya? Muy tomarme bien. la Está muy bien palabra de... asesorado en todo caso, tengo que decirte. Mi ¿Sí? hermano, un gran abogado medioambientalista para los que no lo conocen. Yo también soy sumamente ambientalista y lo conozco bien y en eso estamos seguidos. Y con todos los que están aquí, creo que somos todos bastante ambientalistas, ¿eh? Comenzando por el Wimplet. Bueno, somos un poco verdes, ¿ah? No confundir viejo verde con ambientalista, que son dos cosas, No, pero pero en si yo eso... conozco un proyecto de Rolf maravilloso de las aguas. Sí, sí, estamos, entre todos estamos haciendo un montón de cosas, pues sabemos, pero yo quiero aprovechar la oportunidad, Catherine, de agradecerte tu entusiasmo, y ya estás matriculada para la siguiente, que ha sido muy bueno, y siempre tenemos nosotros para horas de conversar y también de aportar un poco a lo que se va a hacer. Así que cuenta con nuestra ayuda. Muchísimas gracias por lo que nos has contado y ya estás invitada. Así que tengas un lindo fin de semana, Catherine, también. La invité yo para tú. Oye, quiero darle las gracias. Se pasaron, lo he pasado muy bien. Ha sido muy interesante escucharlo, las preguntas muy atingentes. Estoy con Horacio en que me encantaría que esto fuera en persona un día mucho más entretenido, así que si quieren que con la Paula sea en persona, más entretenido todavía. Y nada, solamente agradecerles este espacio, para mí ha sido un honor, así que muchas gracias. Mira, llegué tarde porque hoy día fui bisabuelo por 8ª vez. No, A las 12:01 hoy día. pero qué maravilla, familión, qué lindo. Ya, Felicitaciones. Gracias, Catherine, y chao. que todos tengan un lindo fin de semana. Igualmente, que estén todos muy bien, se pasaron. Chao, Chao, gracias. chao. Luego, Chao, Catherine, muy niña. bonito todo, muy bueno. Gracias.